Bien, mi hermano, vamos a buscar, por favor, en nuestras Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 5, para leer el verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Padre, gracias por esta tu palabra. A la viva, eficaz para nuestras almas, Señor. Tú sabes cómo individualizar, tú sabes cómo llegar a cada corazón. Glorifícate en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, nosotros hemos estado estudiando los domingos las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, y hoy nos corresponde la bienaventuranza ¿para quién? Para los que lloran. El tema pasado decíamos que ¿qué significa bienaventurado? Bienaventurado sencillamente es que Dios considera dichosas aquellas personas que emprenden su camino en Él. ¿Por qué? Porque estas personas, cuando emprenden este camino, pues por supuesto agradan a Dios. Y a mí me gusta escoger esa palabra, que es dichosa la persona que agrada a Dios, porque a veces tú escuchas a muchas personas en el mundo decir, Dios me ayuda porque me da esto, Dios me da lo otro, pero realmente que Dios te dé no significa que le agrades. O sea, hay un pasaje en la Biblia que dice, en Mateo 5:45, que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. ¿Qué quiere decir? Que su bondad es independiente al carácter moral que tengan las personas. Pero su complacencia es otra cosa. O sea, Dios se complace, Dios se agrada con aquellas personas que Él considera dichosas. ¿Por qué? Porque han escogido una forma de agradarle. ¿Cómo? Caminar, por supuesto, y perdona la redundancia, por su camino. Salmo 16:3, hay un susurro que sale del mismo corazón de Dios que dice que su complacencia es con los íntegros. Lo pueden leer ahí en Mateo 16:3. Ahora, ¿quiénes son los dichosos? Esos que lloran. Bueno, alguna persona pudiera decir, bueno, mi prima o no sé quién llora mucho. Bueno, esos no son los dichosos, porque este tipo de lloro, de quebranto, que habla aquí Dios, no tiene que ver con pérdida de cosas terrenales, no tiene que ver con problemas emocionales, porque verdaderamente hay personas que tienden a la depresión, personas que son melancólicas, algunos otros son piel de gallina, quiere decir que son muy sensibles a cualquier problema emocional. Para esas personas no es la bienaventuranza. ¿De qué se trata aquí esa bienaventuranza? Es una bienaventuranza que tiene que ver con cosas espirituales. Este tipo de tristeza es una tristeza que produce Dios en el corazón de los hombres. Y que cuando una persona tiene esta tristeza, por supuesto que Dios lo consuela. Ahora, ocurre algo que yo quiero que analicemos, y es que dolorosamente en el llamado cristianismo actual, en muchas congregaciones donde se predica el evangelio, no se conoce esta tristeza de Dios, esta tristeza que Dios consuela. ¿Y saben por qué? Porque apenas las personas asoman la cabeza por una congregación, por una llamada iglesia, pues ya le están prometiendo a las personas prosperidad, le están hablando a las personas de una felicidad abundante, le están hablando a las personas de promesas, cosas que Dios da, pero sin tocar la carne. Nosotros ya en algunos de los discipulados, y lo hemos hecho intencionalmente para eso, es para que las personas sepan al menos intelectualmente lo que significa la carne. Pero obvio, eso se necesita experimentar. ¿Qué es la carne? La carne es el yo, es esa egomanía que rinde nuestra vida al mundo, que rinde nuestra vida al capricho humano y que por supuesto lamentablemente no va a permitir nunca que tú agrades a Dios. En Gálatas 5, verso 21 dice la consecuencia de practicar las obras de la carne. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y les dejo ese capítulo
5, el verso 19 en adelante, para que ustedes estudien ahí, lean en la Biblia lo que significa las obras de la carne. Ahora, yo tengo que tener una comprensión de qué básicamente es lo que ocasiona que un hombre sea carnal. Todos nosotros hemos estudiado que la Biblia nos enseña que cuando el pecado entró al ser humano, ¿qué pasó? No sé si ustedes conocen algo de computación, pero en computación hay algo que se le llama malware o código malicioso. O sea, cuando entran los virus maliciosos a la computadora, ¿qué pasa? Altera las máquinas y las afecta por completo. Bueno, eso fue lo que pasó con el pecado. El pecado entró al mundo y ¿qué hizo? Alteró el comportamiento humano. El hombre naturalmente instruía a Dios espiritualmente porque el espíritu era dominante en el hombre. ¿Y qué pasó? Que el pecado tomó el control del núcleo del alma del ser humano y los hombres empezaron a vivir no por fe, no por intuición, sino que los sentidos fueron quienes lo orientaron a la vida. Por eso los hombres les es más difícil creer, porque ahora lo primero que actúan son sus ojos, no es su intuición. O sea, todos los procesos de la personalidad, como su mente, como por ejemplo su conciencia, como su voluntad, todas esas cosas fueron secuestrados en el ser humano. Por eso los hombres se justifican. Tú le dices a una persona, usted debe arrepentirse, esto está mal hecho, y la persona empieza a racionalizar. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza a justificar intelectualmente lo que afectivamente él no puede recibir, no puede aceptar. Entonces, si tú predicas el evangelio y ese evangelio no afecta la carne, pues el hombre obviamente le va a ser difícil cambiar, le va a ser difícil salvarse. ¿Por qué? Porque el hombre natural está en una jaula de ignorancia, esclavo de sus deseos, y él cree que él está libre, que él está bien. Tú vas, por ejemplo, a la Biblia, vas al libro de Juan, capítulo 8, si alguien me puede ayudar a leer ese pasaje, o lo busco yo aquí, Juan, capítulo 8, verso 32. En adelante dice así la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Está hablando Jesús con los fariseos. Le dijeron los fariseos, simiente de Abraham somos, y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo quiero que ustedes analicen este diálogo de Jesús con los fariseos, porque los fariseos eran de la simiente de Abraham. O sea, de Abraham sale el cristianismo, incluso por allá los musulmanes dicen que salen de Abraham también. El judaísmo, por supuesto, porque nosotros venimos de los mismos judíos. Todo el mundo sale de Abraham. Ahora, ¿te hace ser un heredero de Dios, ser hijo de Abraham? No. Si es por la fe, sí, porque se supone que para ser hijo de Abraham, Dios te tiene que conectar por la fe a la simiente de Abraham. Pero el problema aquí es que ellos no se daban cuenta que eran esclavos, de que eran esclavos. Ellos estaban en esa jaula de ignorancia que les estoy hablando. Ellos no se daban cuenta que ellos eran esclavos, porque la gente cree que ser esclavo o vamos a decir estar en una prisión es estar metido en garrotes de hierro. Pero tú puedes estar en garrotes de mentira, en garrotes de error, como está este mundo. Sí, no tiene, vamos a decir, barrotes de hierro, pero lo domina el vicio, lo domina el sexo, en una sociedad que vamos a decir que está sexualizada, porque el sexo no es ningún pecado ni es mal, pero vivimos en una sociedad sexualizada, donde las personas, si no ven una película que hay
alguito por ahí que le despierta las pasiones no sirve para nada. Y las personas discriminan y censuran todo sencillamente a la luz de su propio placer. No pueden salir del internet, no pueden dejar de ver una red social, no puede pasarse un día. ¿Por qué? Porque es como que si le faltara algo. Porque sencillamente el hombre no se da cuenta que estar esclavizado no es nada más estar entre barrotes de hierro. Uno puede estar en una jaula de ignorancia con barrotes de mentira, creyéndose cosas que no son. Y eso justificarlo para seguir en su maldad. Usted le pregunta a cualquier hombre del mundo natural, le dice, ¿y por qué tú no eres fiel a tu mujer? Dice, porque soy hombre. Es como que si tú fueras hombre, tuvieras que ser necesariamente un fornicario. No puedes vivir fielmente con tu pareja. ¿Por qué? Porque la codicia lo domina. O sea, hay personas que no se han dado cuenta que están esclavizadas. ¿Y a qué se debe eso, hermano mío? Precisamente a que esas personas todavía no han sido despertados. Cuando tú despiertas, escúchame, cuando tú despiertas, Dios por su espíritu te despierta y tú te das cuenta los barrotes que impiden que tú verdaderamente puedas ser libre para agradar a Dios. Créeme, eso te va a dar tristeza. Porque te va a poner en una encrucijada entre la gloria de Dios y la gloria de los hombres. Y eso es lo que tú vas a ver en la Escritura. En la Escritura tú te vas a dar cuenta que muchas personas pasaron por el filo de la verdad. Y allí se definió quiénes eran. Por ejemplo, encuentras allí en Juan capítulo 3, si quieres, anótenlo para que lo tengan de tarea y lean el capítulo 3 completo. Se le aparece Nicodemo a Jesús por la noche y le pregunta, Maestro, sabemos que has venido de Dios. Y se pone a hablar con Jesús y Jesús le dice, Nicodemo, te es necesario nacer del Espíritu. ¿Por qué Jesús le dijo eso? Porque él había tenido lo que tenemos todos, el primer nacimiento, que es el nacimiento de la carne. Todos nosotros nacemos carne. Pero es que esos son los barrotes que le hablaban, porque las obras de la carne son enemistad contra Dios. Y hasta que una persona no vuelva a recuperar el dominio total, el control total del Espíritu de Dios hacia su vida, sometido a Dios, y que la carne sea sencillamente algo que no esté en el trono gobernando su vida, pues esa persona no está liberada. Mientras la carne sea la que controle tu vida, tu mente va a estar gobernada por esas pasiones, por esos deseos y por ese que hizo el golpe de estado en el núcleo de tu alma, que es el pecado. Y todo el pecado va a dominar todo, la cultura, la psicología, su mente completa va a funcionar bajo la luz de ese error. Entonces Jesús le dice, te es necesario nacer del Espíritu. Y todos nosotros venimos aquí, todos nosotros nacimos de mamá y papá, nacimos de la carne, pero nos es necesario nacer del Espíritu. Nicodemo se hizo como el que no entendió. Ay, ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? ¿Tiene que acaso volver al vientre de su madre? Y Jesús le dijo, eres maestro de Israel y no sabes sección, Nicodemo. ¿Ustedes creen que Nicodemo no sabía lo que Jesús le estaba hablando? Siendo un maestro, él sí sabía. Ahora, pregúntate por qué fue a ver a Cristo de noche. ¿Saben por qué fue a ver a Cristo de noche? Porque si él hubiera enfrentado a Jesús en la verdad, él va a la luz del día. A él no le importa que lo vean hablando con Jesús. Pero que lo vieran hablando con Jesús implicaba que él era parte de ellos y ya iba a ser censurado por eso. Y eso es lo que no le gusta a la carne. A la carne no le gusta la censura. A la carne no le gusta que lo critiquen, no le gusta que le quiten beneficios, no le gusta que pierda el primer lugar entre las multitudes, entre la gente, en la buena opinión del mundo. No, a la carne no le gusta eso. Entonces, él amaba la gloria de este mundo. Esa era la realidad, hermano. ¿Ves otro? Te voy a poner otro ejemplo. El ejemplo del joven rico. El joven rico, dice la Biblia, creo que está en Lucas 10, él se acerca a Cristo
y públicamente dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ya es una pregunta un poco dudosa porque hacer implicaba que si él pudiera hacer algo para la eternidad, por él, pues no hubiera hecho falta que viniera Cristo y muriera por nuestros pecados. Ya la pregunta no empezó bien, ¿verdad? Y Jesús le dijo, sencillo, una sola cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué dice la Biblia? Que él se fue triste. Pero esa no es la tristeza que nosotros estamos esperando. Esa no es la tristeza. Esa tristeza es porque él iba a perder cosas que para él tenían mucho valor, que en la balanza pesaban más que el mismo Cristo, porque él dejó de seguir a Cristo por las posesiones que él tenía. Entonces ahí te das cuenta que hay personas que prefieren la tristeza del mundo y no la tristeza que produce Dios. Hay personas, te digo, que tristemente son capaces de escoger lo que le agrada a este mundo y no lo que le agrada a Dios. No son dichosas, no son bienaventuradas, no son los felices que Dios consuela. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 7, el verso 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí Pablo habla de dos tristezas que pueden ocurrir en un alma, porque aquí la Biblia está diciendo bienaventurados los que lloran. Pero vamos a ver qué tipo de lloro, qué tipo de tristeza, qué tipo de quebranto es el que nos hace felices. Porque aquí dice que hay una tristeza que es según el mundo, y que esa tristeza, ¿para qué es? Para muerte. Escúchame, cuando tú dejes de agradar a Dios, la gloria de Dios, por cualquier gloria de este mundo, yo te puedo decir algo. Has escogido una tristeza que no es para bien. Yo he visto personas decidirse por cosas que le han dado tristeza, porque han dejado a Dios y han amado lo que quieren, y al final eso mismo que han amado los ha destruido. Sea hombre, carrera, sea material, sea destinos, porque hay personas que lo han cambiado todo por Dios. Y es doloroso porque esa gloria es la que destruye, no es saludable. No produce una vindicación, al contrario, más bien produce vergüenza. ¿Ustedes recuerdan Judas, que traicionó a Cristo con una moneda de plata? Su ego fue herido, algo lapidario, una culpabilidad neurótica. Yo no quisiera que ninguna persona sufriera de ese tipo de tristeza, la verdad. Pero Pablo aquí habla de otra tristeza, una tristeza que es según Dios, ¿para qué? Para vida. Y ahora te voy a decir cómo aquí se produjo esa tristeza, porque Pablo, cuando tú lees este capítulo 7, te das cuenta que él es intervenido por Tito, que le da una noticia y le dice: Pablo, venga a Corintio. Ven a Corintio para que tengas el consuelo que da Dios. ¿Por qué? Porque Pablo en la anterior carta, una carta que se extravió, que no es la primera carta a los Corintios, una carta que no está hoy actualmente en la Biblia. En esa primera carta, Pablo pues reprende duramente a una persona, y él hasta se sintió afectado por esa reprensión. Él ahí lo dice, pueden leer el verso 8 y 9, escuchen, ahí 2 Corintios capítulo 7, versos 8 y 9. Porque aunque os contrité por la carta, no me pesa, aunque entonces no lamenté porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contritó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fui contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pena produce que vuestra parte. Amén. O sea, Pablo reprendió duramente a este hombre y después le pesó, ¿por qué? Por la tristeza que ellos habían tenido.
Pero Pablo dice, aunque en aquel momento empezó, no me arrepiento, porque esa tristeza sirvió para que ahora tuvieran vida, porque Pablo fue interceptado por Tito cuando Tito le dijo, Pablo, ven que hay personas que te procuran. Las mismas personas que tal vez hablaron de ti, que no te reconocieron como apóstol, ahora entienden que las palabras fuertes, duras que tú le dijiste, es verdad, han entendido, se han arrepentido y ahora tienen vida. Entonces, para él eso fue un gran consuelo. Y él dice, gracias a Dios, porque hubieran tenido mucha pérdida. Y créeme, cuando viene una reprensión de parte de Dios a tu vida para mitigar la carne, para mortificar la carne, ¿saben para qué? Para vida. Para vida. Y Pablo dice, es una tristeza que no tenemos de qué lamentarnos. Y yo te digo, fieles son las heridas del que ama y inoportunos los besos del que aborrece. Cuando una palabra viene de parte de Dios para mi vida, yo la recibo con el corazón abierto. A mí no me interesa si me ocasiona tristeza. Lo más probable es que me ocasione tristeza, porque casi siempre el Espíritu de Dios va a venir para mortificar aquello que en lo natural más amamos y que es lo que generalmente nos desvía, es lo que generalmente nos separa de tener el consuelo, de tener esta bendición de Dios. Y estos hombres recibieron esa bienaventuranza que es para vida, que es según Dios, porque ellos fueron quebrantados, pero dice Pablo que también fueron consolados. Por eso tú debes siempre procurar esos mensajes que tienen un carácter firme, esos mensajes que por X o por Y, cuando se predican con un solo objetivo, que aborrezcas el pecado. Esos mensajes que vienen dirigidos para mortificar a la carne, para que las personas se arrepientan, para que las personas despierten y abran los ojos y puedan tener esa luz de Dios para poder arrepentirse. Ahora, yo quiero hablarte de 3 instancias de esa tristeza por la que una persona que ama a Dios generalmente va a pasar. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú vienes aquí, como habíamos dicho, que es nacido de la carne, carne. Y hay muchas personas que llegan y han tenido un trato no tan enérgico. Y es por eso que muchas veces, pues, ocurren tantas cosas en su vida que no es para bien. Pero si tú sigues a Cristo, las verdades del Evangelio te van a llevar a salir de esa, vamos a decir, cárcel de ignorancia. Que abran los ojos a que puedas quitar todo garrote de mentira y a obtener la verdadera libertad que dice Cristo. La primera instancia es cuando nosotros descubrimos que hemos pecado contra Dios. Generalmente, las personas morales lo que tratan es de vivir bien portadas. O sea, que la gente no le coja una faltica, que la gente... Entonces, la gente le llama error a muchas cosas que están mal hechas. No le llaman por su nombre. ¿Por qué? Porque generalmente esas personas creen que cuando pecan, cuando hacen algún mal, están dañando a las personas. Pero la Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley. Generalmente, cuando tú no tienes conciencia de que el pecado es contra Dios, tú vives así. Pero cuando el Espíritu de Dios llega a tu vida, la primera cosa que te va a mostrar es que contra quien tú fallaste es contra Dios. Y miren qué cosas tan maravillosas pasan. Vamos a buscar Salmo 51:4. Amén. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Pero, hermano? Hasta ahí. Este es David. Imagínense ustedes, David era un rey, David tenía no sé cuántas concubinas. Después tú me puedes hacer esa pregunta, vamos a decir, ética, ¿no? Bueno, ¿por qué David tenía tantas mujeres o tuvo tantas mujeres y tenía el corazón de Dios? Eso es explicable, te lo puedo, pero no es el momento. Pero resulta que un día está de descanso, se levanta en su azotea, mira para un lugar y ve a la esposa de Urías Eteo. Se está bañando la mujer, la codicia, la manda a buscar, está con ella, pero ¿qué pasa? La mujer sale embarazada. Y él dice,
Esas son las jugadas intermedias que por lo general las personas no se esperan del pecado. Él trata de tapar ese mal, manda a buscar a Urías para que esté con ella, pero Urías era un soldado fiel y él no iba a hacer eso estando el ejército de Dios en el campo, y él decide no hacerlo. ¿Qué hace David? Lo trata de amumar para que esté con la mujer, pero Urías no lo hace. Urías impide a toda costa ir a su casa y se acuesta ahí mismo en el portal donde está el rey. El rey se da por vencido, dice: yo no voy a poder tapar el mal bajo ningún concepto, y manda a Urías al campo de combate, pero lo manda con una carta que estaba firmando su propia muerte. Le decía a Joab: ponme a Urías al frente de la batalla. ¿Saben qué quiere decir eso? Pónmelo donde lo puedan matar. Este hombre no me conviene vivo. O sea, el pecado fue escalando, porque eso la gente no se lo imagina. Ese es el problema de la carne. El pecado fue escalando, y de una codicia llegó a un adulterio, de un adulterio pasó a un homicidio. Y bueno, mataron a Urías, y David dice: caso cerrado. Un día le tocan la puerta y le dicen: David, hay un hombre que tiene como 100 ovejitas. Y entonces hay otro que tiene una sola, pero como tiene esa sola, pues la tiene gordita. Y entonces el hombre que tiene 100 ovejas le comió la oveja al que tiene una sola ovejita. Y dice David: ¿quién es ese hombre? Búscalo para matarlo. Y Natán le dice: ese eres tú. Ese eres tú. ¿Quién se puede ver? ¿Quién se puede encubrir a los ojos de Dios? Este David es el que dice: Señor, ¿a dónde vamos a huir de tu presencia? Si estuviera en la altura, ahí está. Si estuviera ahí abajo, ahí está, donde quiera. ¿Quién se puede esconder de tus ojos, Señor? Entonces, esto es un descubrimiento, hermano, precioso. Un descubrimiento que abre nuestro corazón a horizontes impensables. ¿Por qué? Porque nuestra teología la hace la propia experiencia. Cuando tú descubres a un Dios omnisciente, omnisapiente, que no te puedes esconder de Él, que no puedes vivir de una forma en una congregación y de otra en tu casa. ¿De quién es la complacencia de Dios? Los íntegros, los que son en todas partes igual, los que tienen un corazón para Él. Entonces, el primer descubrimiento que hacemos, hermano, es del pecado. Es que yo tengo que permanecer fiel delante de Dios en los secretos. No tengo que tener gente mirándome para agradarle a Dios. Eso es algo precioso. Eso lo quiere todo el mundo, hermano. ¿Sí o no? Lo busca todo el mundo. Esa gente es fiel. Ese es el primer descubrimiento que hacemos, hermano. Y eso, por supuesto, ocasiona una tristeza. ¿Cuál tristeza? Que vamos a tener que batallar con nuestros propios deseos en la intimidad, en el secreto. Incluso cuando nadie nos está mirando. Incluso cuando estamos pensando. Porque a veces vienen pensamientos y tú tienes que combatir esos pensamientos. Porque tú conoces a ese Dios. Y muchas veces eso te lleva a esas batallas, a esas luchas. Porque has descubierto la magnitud del pecado. ¿Cómo puede escalar un pecado tan lejos? ¿Cómo el pecado me puede llevar a ser siniestramente tan ruin, tan cínico, tan terrible? Has descubierto el pecado. Has descubierto que contra quien pecas es contra Dios, porque no le pones márgenes ni límite al mal. Y ahora tú quieres serle fiel a ese Dios omnisciente, omnisapiente, y quieres vivir siempre ante sus ojos, aun cuando piensas. Amén. Cuando una persona tiene esa primera instancia, hay tristezas que tiene. Nadie sabe por qué está triste, y es porque él está luchando contra sus pensamientos sencillos, porque él sabe quién es Dios. Pero es una tristeza para la vida, ¿sí o no? Es una tristeza para la vida. Llegas a un lugar y hay alguien que te está mirando, y tú antes decías: ¿a qué me mira eso? ¿Qué me ve a mí? ¿Qué tengo yo para que me mire tanto? Pero cuando tú has descubierto eso, tú dices: ay, Señor, a lo mejor es hasta ciego, ¿verdad? ¿Qué pensamiento tan ruin?
Y te entristece, te entristece. Y tú le dices a Dios un clamor: Señor, dame mejores pensamientos, ayúdame a tener mejores pensamientos, a no darle crédito a mi falsa intuición, ¿verdad? Esas cosas entristecen, pero es una tristeza ¿para qué? Para vida. Para vida. El mismo David, ahí en el Salmo 51, versos 16 y 17, ¿qué dice? Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué te parece? Aquí no está el joven rico: Señor, ¿qué te doy? No, David dice: Señor, a ti no hay que darte nada, hay que darte el corazón contrito. El corazón ese dolido por no querer fallarte. El corazón ese te lo pongo en tus manos. Eso es lo que pide Dios: un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que ha aprendido a someterse a la verdad eterna, ¿no? Al Dios eterno. Ahora, vamos a la segunda instancia que nos entristece muchas veces. Vamos a buscar en Romanos capítulo 7, del verso 15 al 18. Léelo en voz alta, hermano. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya, gracias. Miren, esta segunda instancia que descubrimos ya no es solamente el pecado, sino ¿a dónde opera el pecado? ¿Dónde? En la carne. Él se da cuenta que hay algo que está más allá. Miren, cuando una persona se da cuenta que ha pecado contra Dios y dice: quiero agradar a Dios, y entonces va a proponerse hacer todo lo bueno, todo lo que a Dios le agrada, con un buen corazón. Y créanme, hermano, yo sé que la persona está bien intencionada, lo que todavía está en una cárcel, en la cárcel de la ignorancia, porque todavía no ha descubierto toda la siniestra operación que hizo el pecado en el Edén. Y es que se metió al núcleo del alma y desajustó todo. Ahora quien toma el mando son sus sentidos, su carne, y no la intuición que tiene de Dios. O sea, el espíritu se convirtió en el vamos a decir, en el ser. El amo es la carne. Ese es el amo, es la carne. Y ahora el sirviente es el espíritu. Todo cambió. Antes no era así. En el Edén era el espíritu que gobernaba y la carne estaba al servicio del espíritu. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el trono. Pero el pecado cambió todo eso. Entonces ahora la persona se da cuenta que quiere hacer el bien y va a ir tranquilito a hacerlo, pero viene el deseo, viene la carne y le dice: ¿dónde tú vas que no ibas? Ven para acá. Yo he visto personas así, querer hacerlo todo bien hecho, pero después hay una fuerza que se opone. Y esa fuerza que se opone cautiva, secuestra la voluntad. Entonces, si usted no es tocado en la carne para que ella muera, pues usted va a ser de esos creyentes que viven diciendo: voy y no va, hago y no hace. ¿Me hago entender? Está con Dios y está con el diablo.
Entonces usted puede llegar a darse cuenta de esa fuerza siniestra que se opone cada vez que usted se propone algo para la gloria de Dios. Eso antes usted no lo veía, ahora lo empieza a ver. Pero el problema es que esa situación en su vida le va creando a usted frustraciones, porque la carne no va a perder su posición, a menos que ella no sea herida de muerte. Y cuando usted se propone hacer algo bueno, la carne se levanta como un caballo en dos patas que no quiere hacer nada y lo tira a usted. Al jinete lo tumba. Haga algo que a la carne le gusta y usted va a ver que usted va a ir rico, 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 ¿no? Como dicen los muchachos. De verdad, vamos a hacer una actividad, entre todos vamos a comprar un ovejito, ¿verdad? Rico, 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 todo el mundo va. Pero cuando hay que aportar por alguien que un ciclón le llevó el techo, usted dice, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero la carne empieza a decirle, ven acá, ¿y con qué vas a comer? Ven acá, si tú lo que ganas es miseria. Usted lo que gana es miseria. Miren, hermano, cuando el Espíritu es quien tiene el control, todos los ciclones que han ocurrido en Santiago, en Bani, todos esos lugares, nuestros hermanos muchas veces han dado más de lo que han mandado de afuera. Y son pobres. ¿Cómo lo hacen? No sé. No lo sé. No me pregunto. Pero el amor funciona. El espíritu funciona. Pero cuando la carne está, hay 20 excusas. Hay 20 excusas. Hay 20 frenos para agarrarse, para traer gloria a Dios. Ahí va a estar la carne indispuesta, de obstinada. A ver, si tú eres un creyente de verdad que quiere seguir a Cristo, eso te va a dar tristeza. Eso muchas veces te va a frustrar. Eso te va a dar una conciencia de esclavitud. Eso te va a hacer clamar por ayuda. Entonces, eso sí produce tristeza. Pero yo creo que es un gran avance que tú hayas descubierto quién es la carne. El potencial que tiene la carne para llevar a una persona al mismo infierno, para engañarte. Cómo se empieza a usar su camuflaje para que tú no veas las motivaciones perversas que pueden haber detrás de una intención. Y Dios en su misericordia nos ayuda a ver todo eso. Y eso nos da tristeza. Pero hay otra instancia, hermano, que yo pienso que es la más importante, que es la que nos lleva a la desesperación redentora. Y es ese verso que está ahí, que lo leyó el hermano en Romanos 7:24, donde él dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué quiere decir? Que ya hubo un momento que él lo intentó, y lo intentó, y lo intentó, y lo intentó, y siempre caía en lo mismo. Yo he visto personas, hermanos, personas que han llegado llorando, me han dicho, Miguel, ¿cómo ustedes lo hacen? Miguel, yo no puedo. Yo vivo con fulano, al lado de Mengano, todos son familias mías, y vienen, y pasa esto, hay injusticia, y esto, y yo no dejo de reaccionar. ¿Cómo ustedes lo hacen? ¿Cómo es que? ¿Qué está diciéndome? Miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, mi voluntad está secuestrada. En realidad, aunque yo quiera, quien está operando en mí no es el espíritu, es la carne. Es la carne. Entonces, cuando llega a ese punto, es como que el creyente ya deja de luchar con sus propias armas y empieza a clamar como un náufrago. Así hacía Pablo, miserable a mí, ¿quién me librará? Yo siempre pongo esta ilustración.
Cuando un hombre está como chapoteando en el agua, que se está ahogando, y viene el rescatista a salvarlo. ¿Ustedes creen que el rescatista lo salva y lo saca del agua cuando él está chapoteando así? No. Porque en ese intento de él no hundirse, agarra al rescatista y los dos van para abajo, ¿verdad? Porque el hombre, en su miedo, en su terror, ¿qué le pasa? Hunde el rescatista. Entonces, ¿qué ustedes creen que hace el rescatista? El rescatista espera que él se agote de su zarpado, que él deje de querer flotar por sus propias fuerzas, dejar que él deje de zarparse por sus propias instancias. Y cuando él ya está, que casi se hunde, entonces viene, lo toma por aquí y lo saca. Lo saca. Ese es Dios. Dios esperando que nosotros dejemos de andar en la carne y caigamos en sus manos. Porque a veces la gente cree que el cristianismo es mejorarse un poquito él. Y no que Cristo sea quien gobierne mi vida, quien guíe mi vida, quien suspenda mi vida. Vi un hombre por las redes que trabajando en una máquina, parece de hilar, la máquina agarró su camisa y empezó a torcer así, empezó al lado y empezó a enredarlo a él con todo el tejido aquel. Y si no hay alguien cerca que lo ve y desconecta la máquina, el pobre hombre queda asfixiado porque él no podía luchar contra esa máquina tan potente. Y yo te voy a decir algo, nosotros no podemos luchar contra la carne. La carne quedó vencida en la cruz. Y el asunto es que las personas no han aprendido a descansar en Cristo. Cuando Jesús murió allí en la cruz, estaba muriendo yo. No hemos aprendido a ponernos en sus manos. Cuando nos ponemos en sus manos, hermanos, miren, Él mismo desconecta la máquina. Él mismo desconecta. Tenemos que aprender a descansar en Él. Y cuando tú descansas en Él, tú no vas a oír más la voz de la carne. La carne va a morir. ¿Cómo puedes matar a un león en tu patio? Si un león se mete a tu patio, entra por la sala, salió a la cocina y salió al patio, y tú llegas y lo ves en el patio, y lo único que te da es por cerrar la puerta, ponerle el pestillo, ¿cómo tú matas al león? Déjalo ahí que se muera de hambre. Cuando nosotros estamos en Cristo, hermano, la carne queda bajo los pies de Cristo. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en ¿qué? En el poder del Hijo de Dios. Esta tristeza de llegar a esta crisis, a esta desesperación, es con un solo objetivo, hermano, el umbral de la redención. Aquí es donde un alma se puede rendir, fíjense. Aquí es donde un alma puede caer en las manos de Cristo. Aquí es, hermano, donde esa subversión ahora se convierte en templo. Esa alma que convidaba ahora está dispuesta a adorar. Lo que antes se resistía, ahora se rinde a Dios. Esa tristeza, hermano, es bienaventurada. Esa tristeza es la que Dios llama feliz, porque va a ser consolada. Esa es la experiencia que Pablo narra, no solamente Romanos 7, 24 y 25, sino Romanos 8 del 1 al 3, donde Pablo dice, lo que era imposible para la carne, porque él se dio cuenta de eso, su voluntad, hermano, su voluntad fue secuestrada.
Él no podía tomar decisiones, su propia conciencia, para él era imposible. Pero Dios lo hizo posible, porque lo que no pudo hacer la carne por la debilidad que tenía, lo hizo el Espíritu de Cristo. Porque es cierto, la ley del pecado es poderosa, más fuerte que tu voluntad, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo es más poderosa que la ley del pecado. Y él dice, el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es el Espíritu que ahora nosotros tenemos para andar en vida nueva. Y eso es glorioso, hermano. Yo no creo que la salvación sea un proceso, pero tampoco es un relámpago. ¿Saben qué es? Es un amanecer. Una tristeza abre la capa para ir creciendo, convirtiendo mi alma en un altar para Dios. ¿Entiende cuál es el llanto bienaventurado? ¿Entiende cuál es el lloro bienaventurado? Es el quebranto que viene de parte del Espíritu cuando me muestra la verdad, cuando rompe esa jaula del error. Quiero terminar con Joel capítulo 2, versos 2 y 13. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Convertido de todo corazón. Pero ¿cómo es que una persona puede convertirse de todo el corazón? Dice aquí, con ayuno y lloro y llanto. Porque tú tendrás que enfrentarte a esa problemática humana. Tú tendrás que salir de esa jaula de ignorancia por la verdad que hace libre. Hay un pasaje, perdonen que yo dije que este era el último, pero hay un pasaje que yo no lo puedo dejar de mencionar, que está ahí en Jeremías 31, 18. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Fíjense, ¿qué hacía Efraín? Se lamentaba. ¿Por qué se lamentaba Efraín? Miren, el 19, porque después que me volví tuve arrepentimiento, y después que fui instruido, golpeé mi muslo. ¿Qué es el muslo? El músculo más fuerte. Me avergoncé, me confundí, porque llevé el oprobio de mi juventud. ¿Sabe Dios cuántas cosas vinieron a la mente de ese hombre cuando él se dio cuenta que pecaba contra Dios? ¿Sabe Dios cuántas experiencias tuvo ese hombre con ese muslo, con ese músculo el más fuerte, con sus propias obras, que dice aquí la Biblia que lo golpeó, como Pablo, que no golpea el aire, sino que golpea su propio cuerpo? ¿Sabe Dios, hermano, cuánto oprobio de su juventud, que vino a su mente, que lo hizo a él dolerse? Pero él le dijo a Dios, conviérteme, desconéctame, ven a vivir a mi vida. Yo quiero morir a mi yo. Yo quiero morir a mi yo. Y miren, hermano, cuando Dios ve una persona en ese quebranto, miren qué pasa. El verso 20 dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño placentero? Pues desde que hablé contra él, fervientemente le he recordado. Por eso mis extrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré de él misericordia. Me parece a Dios a través de Cristo decirnos, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que tienen esta experiencia gloriosa en su ser de quebranto. Bienaventurados los que delante de Dios pueden abrir su corazón, rasgar su corazón, poner su vida en sacrificio vivo, decirle a Dios, Señor, mi vida es tuya, no para el pecado, es para ti, para tu gloria. Van a haber muchas cosas que echar a un lado, que nos van a doler. Van a haber muchas relaciones que no convienen, que eran del mundo, que nos llevaban al pecado, que nos va a doler. Van a haber muchos cambios que voy a tener que hacer en mi vida, que me van a doler, que me gustaban ya, pero Dios vale más. Me gusta más Dios, me gusta más estar en su presencia. Ese es el camino.
pero vamos a oír a Dios decir también, qué precioso es para mí fulano, qué precioso. Mi corazón se conmueve, mis entrañas se conmueven por esa persona. Ciertamente tendré de él misericordia. Bendita sea la palabra de Dios. Amén. Y Dios les bendiga mucho en este día, mis hermanos. Que de algún modo nosotros podamos estar dentro de esos bienaventurados. Que tengan el quebranto que viene de Dios. Amén. El quebranto que viene de Dios. No solamente luchamos cuando lo tenemos, sino cuando no lo queremos perder. Yo creo que también está la misión de la iglesia cuando batalla en ese primer amor. Alguien me decía, ¿qué es el primer amor que dice Jesús a los Efesios? Cuando le dice, has perdido el primer amor. Recuerda que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese primer amor es el que no se puede perder. Porque podemos llegar a ese amor circunstancial humano, ¿verdad? Y perder de vista el costo que tuvo nuestra alma. El costo que Él se tirara al rescate, perder su vida por nosotros. Esa comprensión es la que desconecta por completo esa máquina arrolladora que nuestra voluntad nos puede. Amén. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos lleva a esos términos reversibles para irnos al arrepentimiento, para llegar a tu altar derretidos, para que seas tú quien viva. En el nombre de Jesús. Amén.